Todo empezó el 25 de diciembre de 1996. Era una mañana de Navidad normal como cualquier otra. Mientras los niños abrían los regalos, quizás ninguno se imaginaba los terribles acontecimientos que ocurrirían en pocas horas. Ese mismo día, a eso de las 4 o 4:30, fueron a la casa de unos amigos muy cercanos de la familia para una cena de Navidad y quizás una modesta fiesta. A las 9:30 de la noche la familia estaba rumbo a casa, según los testimonios. Los Ramsey llegaron a casa a las 10 de la noche. Llevaron a los niños a sus habitaciones. Todo parecía normal hasta ese momento, relataban los padres en uno de los interrogatorios. A las 5 de la mañana, Patsy, la madre, despertó y bajó por las escaleras traseras hasta la cocina, al parecer para hacerse un café, y se encontró con una nota de 2 páginas y media, escrita a mano. Somos un grupo de individuos que representamos a una pequeña facción extranjera. Respetamos su negocio, pero no al país al cual le sirve. Justo ahora tenemos a su hija en nuestro poder. Ella está a salvo e intacta, pero si quiere que ella vea el 1997, debe seguir nuestras instrucciones al pie de la letra. Vas a retirar $118,000 de tu cuenta, 100,000 en billetes de $100 y los 18,000 restantes en billetes de $20. Asegúrate de llevar al banco algo de tamaño adecuado para recoger el dinero. Cuando llegues a casa pondrás el dinero en una bolsa de papel marrón. Te llamaré entre las 8 y las 10 mañana en la mañana para dar instrucciones de la entrega. La entrega será ardua, así que te aconsejo de que descanses bien. Si nos damos cuenta de que ha recogido el dinero más temprano de lo acordado, podríamos llamarte y hacer la entrega más temprano, al igual que la entrega de su hija. Cualquier discrepancia de mis instrucciones resultará en la inmediata ejecución de su hija. También se le negará la entrega de sus restos para su sepulcro. Las 2 personas que vigilan a su hija no les agradas particularmente, así que le aconsejo no provocarlos. Hablar con alguien acerca de su situación, tales como la policía o el FBI, hará que su hija sea decapitada. Si te vemos hablando con alguien raro, ella muere. Si alertas a las autoridades, ella muere. Si el dinero está marcado o manipulado de alguna manera, ella muere. Puedes intentar engañarnos, pero te advertimos de que estamos familiarizados con las tácticas y contramedidas de las fuerzas de seguridad. Tienes una probabilidad del 99% de matar a su hija si intentas pasarte de listo. Siga nuestras instrucciones y su posibilidad serán 100% de recuperarla. Usted y su familia están bajo escrutinio permanente, también las autoridades. No intentes pasarte de listo, John. No eres el único adinerado de la zona, así que no creas que matar sea algo realmente difícil. No nos subestimes, John. Use su buen sentido común sureño. Ahora depende de ti, John. Victory, SBDC. Viendo la nota de rescate, Patsy le grita a su esposo que vaya a ver a los niños. Encuentran a Burke, el hermano, dormido en su cama, pero al ir a buscar a la niña no había rastro de ella. Entonces es cuando Patsy, horrorizada, llama a emergencias y a un par de amigos desde el teléfono de la cocina. Eran exactamente las 5:52 de la mañana cuando la llamada se realiza. 911 emergency. Police. What's going on? 5515th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hurry, please. Explain to me what's going on, okay? There's a note left and our daughter's gone. A note was left and your daughter is Yes. gone? How old is your daughter? 6 years old. She's gone. 6 years old. How long ago was this? I don't know. I just found the note. And my daughter's Does it say who took her? What? Does it say who took her? I don't know. There's a ransom note here. It's a ransom note? It says SBTC. Victory. Please. Okay, what's your name? Are you Kathy Ramsey. I'm the mother. Oh my God. Please. I'm sending an officer over, okay? Please. Do you know how long she's been No, gone? I don't. Please, we just got out. Is she right here? Oh my God, please. Okay, Please, calm. there's somebody. I am, honey. Please. Take a deep breath for me, Please, okay? hurry. Patsy, 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 Patsy. Alrededor de las 8 de la mañana la policía y los amigos estaban a la espera de una llamada de los secuestradores. El plan era poder negociar con los secuestradores. El teléfono, como era de esperar, nunca sonó. A las 10 de la mañana la policía se marcha excepto por una detective y un par de amigos que habían llamado.
La detective le pidió al padre y a otras personas que buscaran de nuevo en toda la casa para encontrar pistas que llevaran a encontrar a la niña. Buscaron por toda la casa y al abrir una puerta que había en el sótano, en el lugar que John Ramsey, el padre, le llamaba la bodega, fue finalmente encontrada la niña sin vida. Era la 1 de la tarde para entonces. La niña tenía cinta de embalar en la boca y un golpe en la cabeza. Estaba envuelta en una manta blanca. Tenía restos de cuerdas en las muñecas y un cordón alrededor del cuello. El padre la toma, le quita la cinta de la boca y corre con ella escaleras arriba. La policía regresó y vieron a la madre llorando desconsoladamente abrazando el cuerpo de su hija, acunándola adelante y atrás. Era una escena que de seguro muchos no quisieran vivir en carne propia en toda su vida. Ahora ya dejaba de ser un secuestro y se convirtió en el asesinato de una niña. La policía va directo al sótano por más pistas y encuentra algo que los puso en máxima alerta. Era un trozo de brocha que se había usado para hacer el garrote. La versión de los Ramsey era que un intruso había entrado a la casa y matado a su hija, pero desde este punto empezaron a surgir las incoherencias. Cuando la policía empezó a investigar la escena del crimen, vio que no se había forzado ninguna cerradura, puerta ni absolutamente nada. Tampoco en el cuarto de la niña se encontró signos de lucha o violencia, lo que llevó a los investigadores a poner a los padres como los principales sospechosos del crimen. La policía empieza a interrogar a los padres empezando por el papá. Se comprobó que el papá había hecho planes de viaje fuera de la ciudad horas después del asesinato de su hija, lo cual hizo que las sospechas aumentaran aún más. La policía negó la salida de la ciudad a todos los miembros de esta familia mientras se llevaba a cabo la investigación. Los Ramsey se negaban a hacer testificaciones por separado, pero la policía se los niega rotundamente. Además, les prohíben hablar con su hija Burke antes de ser interrogado por un psicólogo infantil. Horas después de la muerte de la niña, los padres contratan a 2 abogados, uno para cada uno. La historia del asesinato de la niña alcanzó tal repercusión en los medios que a la semana del asesinato los padres tuvieron que contratar a un asesor de imagen para salir por televisión y dar su primera entrevista pública. To those of you who may want to ask, let me address very directly, I did not kill my daughter JonBenét. There have also been innuendos that she has been or was sexually molested. I can tell you those were the most hurtful innuendos to us as a family. They are totally false. JonBenét and I had a very close relationship. I will miss her dearly for the rest of my life. I'm Patsy Ramsey, JonBenét's mother, and I'm grateful that we are finally able to meet together face to face. I'm appalled that anyone would think that John or I would be involved in such a hideous, heinous crime. But let me assure you that I did not kill JonBenét. I did not have anything to do with it. I love that child with my whole of my heart and soul. Mr. and Mrs. Ramsey, what do you want to say to the killer of your daughter? We'll find you. We will find you. I have that as a sole mission for the rest of my life. Some of you may have seen the ad that we placed in our local Daily Camera newspaper this past weekend. This reward money has been offered since the death of JonBenét, but we felt like it wasn't getting out to the public enough. So this ad with her most recent kindergarten picture will be appearing more and more frequently. And what we want to let everyone know is that this $100,000 reward is for information leading to the arrest and conviction of the killer of our daughter. We feel like there are at least 2 people on the face of this earth that know who did this, and that is the killer and someone that person may have confided in.
And we need that one phone call. We need the one phone call to this number that will help the authorities come to a conclusion to this case. Please, please, if you know anything, I beg you to call us. I would absolutely want the most severe penalty that could be brought. Patsy? Yes, really. Según la autopsia, se llegó a la conclusión de que la niña había sido golpeada en la cabeza con algún objeto. Había hinchazón cerebral, lo que indicaba que seguía viva después del golpe, para después ser estrangulada y así causarle la muerte. Tenía arañazos por toda la espalda, hombros, piernas y también manchas de sangre en su ropa interior. La niña presentaba también quemaduras, 2 grupos de marcas, uno en la espalda y otro en la cara. Inicialmente la policía dictaminó que era por algo desconocido, quizás un taser. Eso dio lugar a una teoría de que alguien había entrado a la casa y mató a la niña. El intruso entró por una ventana rota mientras los Ramsey estaban en la fiesta. Luego escribió la nota de rescate y la guardó. Cuando la familia regresó a casa y se acostaron, de alguna forma el intruso entró al cuarto de la niña, usó el taser y la llevó al sótano para sacarla de la casa. El intruso intenta meter a la niña en una maleta azul, pero al no poderla sacar por la ventana ya que es más pequeña que el maletín, hace que el intruso entre en pánico, agrede sexualmente a la niña y luego la golpea en la cabeza con algún objeto y le causa la muerte. Luego el intruso escapa por la ventana llevándose el taser, pero quizás un hallazgo muy importante para ayudar a resolver el caso fue que en el estómago de la niña se halló pedazos de piña sin digerir, clara indicación de que antes del asesinato la niña había ingerido piña y nadie en la fiesta que habían asistido horas antes recordó haber visto piña en ningún momento. Además, cuando la policía buscaba las pruebas encontraron un cuenco en la cocina con piña y una cuchara adentro, lo que incriminaba aún más a la familia de la niña, ya que en el cuenco hallaron huellas dactilares de la mamá y el hermano. Otro dato importante en la investigación fue que la carta hallada en la escalera trasera fue dejada por alguien que conocía la rutina de la familia y sabía con certeza de que usaban esa escalera a diario, por lo tanto iban a encontrarla justo en ese lugar. 2 páginas y media es una carta más larga de lo que usualmente suelen tener las cartas de rescate. Otro punto es que la cantidad que piden en la carta en relación a lo adinerado que era esta familia era una cifra absurdamente irrisoria. Además, la cifra coincide perfectamente con la cantidad de dinero que el padre había recibido por incentivos ese mismo año en su trabajo. De la casa aparte del padre, ¿quién más conocía esa cifra? Muy probablemente la mamá. Al analizar la tinta con la que fue escrita la carta, dio como resultado de que ésta pertenecía a un bolígrafo de la casa y además la hoja en la que fue escrita se hizo en una hoja de un blog de Patsy. Por lo tanto, todo apunta a que la carta se escribió dentro de la casa y probablemente después del asesinato, como una especie de montaje. Tomaron muestras de caligrafía y después de muchos análisis pudieron comprobar de que la forma de escritura de la carta tenía un rango de coincidencia demasiado alto con la letra de Patsy. La policía estaba cada vez más cerca de encontrar al culpable y estaban casi seguros de que los padres tenían algo que ver, solo los detenía el cómo y el porqué del asesinato. Se llegó a pensar de que la niña fue víctima de algún tipo de abuso, pero después de muchos análisis se descartó por completo. Segunda teoría. La niña mojaba la cama con mucha frecuencia y eso al parecer irritaba mucho a Patsy. Así que ese fatídico día, cuando llegaron a la casa, en algún momento la niña volvió a mojar la cama y Patsy se enfadó tanto que perdió el control y golpeó a la niña en la cabeza y accidentalmente la golpeó más fuerte de lo que quería. Entró en pánico ante la situación y quizás desde ese punto urdió un plan para tapar el accidente.
Ella y su esposo pusieron a la niña en el sótano y montaron la escena, haciéndola pasar como un caso de agresión sexual. También se cree que Patsy fabricó un garrote con su propia brocha de pintura y estranguló a la niña con esta. Una vez el padre se dio cuenta de lo ocurrido, se cree que tomó la decisión de proteger a su esposa y encubrirla a toda costa. 4 meses después del asesinato, los Ramsey acceden a declarar por separado. Se les pidió a ambos que contaran su versión de los hechos tal cual como habían pasado, desde que se marcharon de la fiesta hasta que la policía llegó. Al interrogar a la madre salieron datos curiosos tales como que el día de la supuesta desaparición y asesinato de su hija, horas después, ella se cambia de ropa para recibir a la policía y a la gente que había llamado, pero se puso de nuevo la misma ropa que había usado el día anterior en la fiesta. Le mostraron también el cuenco que encontraron en la cocina con la piña adentro y ella niega haberle dado de comer piña a la hija, quizás alguien más lo hizo, y se ponía a la defensiva cada vez que se le hacían preguntas en donde se sugería que ella estaba de algún modo vinculada con el asesinato de su propia hija. Solo respondía que no se acordaba y no daba ningún dato relevante. Demostraron la carta en donde los investigadores ya daban por hecho de que era la letra de ella. Ella solo la mira y dice que le parece familiar esa forma de escribir. Se parece a la letra de una mujer. Eso es lo que responde. Cuando le preguntaron al esposo sobre la carta, este respondió, parece que fue escrito por una mujer al igual que su esposa. Ambos dijeron prácticamente lo mismo, algo que daba indicios de que ya habían ensayado un guión antes de ir al interrogatorio. Después de 22 horas de interrogatorio, los investigadores quedaron igual que antes. No podían avanzar en el caso ya que los padres al parecer ocultaban la verdad. En este punto ya era una lucha entre la policía tratando de inculpar a los Ramsey y los Ramsey tratando de defenderse de las acusaciones. El niño también fue interrogado, pero este no daba datos irrelevantes e incluso en ocasiones daba las mismas respuestas a cierto tipo de preguntas del mismo modo que lo hacían sus padres. Era como si lo hubieran entrenado para responder a ciertas preguntas de un modo en particular. Hubo una persona de 41 años capturada en Filipinas que al parecer sentía atracción por la niña y confesó haber estado en la escena del crimen junto al asesino. La policía y los medios al principio creyeron haber dado con el responsable, pero después de muchos interrogatorios la policía no encontró ningún vínculo real de él estando en la escena del crimen, así que fue descartado, pero fue arrestado por cosas no relacionadas directamente con el asesinato de la niña. Después de 22 años del asesinato de John Patricia Ramsey, no se conoce la verdad y ni el verdadero asesino, únicamente solo son teorías. Se conoció también que en algún momento se dictó orden de captura a los padres de la niña, pero esto nunca salió a la luz pública en su momento, sino hasta mucho tiempo después. Se podría decir que es un caso sin resolver y que probablemente nunca se resuelva. Y pensar que 22 años después esta niña de haber estado viva a la fecha sería toda una mujer de 28 años. My name is John Benet Ramsey and I'm 5.5.